En la línea de Despierta, el canciller mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo tomó el equipo de Trump, Trump mismo, la Casa Blanca, el staff? ¿Tiene alguna señal, canciller, de cómo tomaron el discurso de ayer del presidente Peña Nieto? No tenemos una respuesta específica al discurso del presidente, pero lo que es un hecho es que la negociación del Tratado de Libre Comercio continúa, Carlos. Ayer por la noche el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunió con sus contrapartes. Hoy lo hace nuevamente con la ministra Freeland de Canadá y el embajador Lighthizer de Estados Unidos para seguir trabajando en el Tratado de Libre Comercio, que a final de cuentas es lo que el presidente propone, y con gran respaldo de los mexicanos es que las negociaciones continúen. México no quiere dejar de negociar, al contrario, México quiere una negociación seria, respetuosa, que llegue a buenos resultados, y esto es lo que sigue ocurriendo en la mesa del Tratado de Libre Comercio, donde las negociaciones continúan como estaba previsto. Muchas veces en diplomacia se envían primero los discursos un poco en buena lid para decir, bueno, esto es lo que voy a decir yo, y se intercambian discursos, etcétera. ¿Se le avisó a Estados Unidos que vendría este cambio de tono en la respuesta mexicana a las bravuconadas de Trump? Carlos, el gobierno de Estados Unidos no tiene la costumbre de avisarnos cuando el presidente Trump hace discursos o pone tweets con respecto a México. Por lo tanto, no es necesaria una cortesía recíproca en ese sentido. Así que el presidente hizo el discurso y pues fueron enterados al momento en que el discurso ocurría por los canales correspondientes y pues por la opinión pública. Entonces, después de este discurso del presidente Peña Nieto, no se ha roto la mesa de renegociación del TLC. ¿Y cómo va entonces? Porque se había hablado de la posibilidad de que en los próximos días se pudiera firmar la renegociación. ¿Sigue esa posibilidad viva? Las mesas están avanzando, y están avanzando con seriedad. Yo tuve la oportunidad ayer y antier de reunirme con ambos negociadores, el negociador estadounidense y el negociador mexicano, Ildefonso Guajardo, y sin duda el trabajo está avanzando. No hay todavía nada que anunciar, pero es un trabajo serio, ya muy avanzado. Difícilmente habrá anuncios en los próximos días, pero no es descartarse que pudiera haber resultados pronto. Ahora, insisto, es una negociación que está abierta. ¿Qué es pronto, canciller? ¿Semanas? Semanas, Carlos. Esto es algo que toma naturalmente tiempo por la complejidad. Los acuerdos comerciales no son acuerdos sencillos, son acuerdos muy complejos que incluyen muchos temas que afectan a toda la economía de un país. Y pues bueno, el proceso está activo. Puede darse el caso de que hubiera en las próximas semanas algún resultado, puede darse el caso de que no, esto todavía no concluye, pero sin duda existe la posibilidad de que esto avance pronto. Vamos a ver, todavía no hay elementos suficientes para pronosticar una conclusión. Lo que sí te puedo confirmar es que la negociación sigue en un grado avanzado y los tres países están empujando fuerte para que esto ocurra. Hay todavía cosas que no están resueltas, capítulos técnicos complicados. La negociación está en marcha, pues, y está avanzando, pero todavía no termina. ¿Se va a posponer la octava ronda? ¿Quedó suspendida? ¿En qué paró ese asunto que estaba agendado para la próxima semana? Los ministros se reunieron ayer y se reúnen hoy. Independientemente de la ronda técnica, lo que está ocurriendo es que tenemos esta semana, no la próxima, reuniones del más alto nivel, y ellos decidirán, conforme lo que se avance el día de ayer y el día de hoy, decidirán si ocurre o no la ronda, que será una reunión entre los equipos técnicos. Pero creo que más allá de la ronda anunciada, pues lo que está ocurriendo es el contacto del más alto nivel, pues es una indicación creo que muy evidente de que el trabajo está avanzando. ¿Qué opinión le merece, canciller, el respaldo de los 4 candidatos presidenciales al mensaje del presidente Peña Nieto de ayer? No, primero que nada me hacen sentir muy orgulloso como mexicano, Carlos. Ayer escuchar al presidente de la República hablar con esa claridad, con esa fuerza,
de una manera tan incluyente como un hombre de Estado, como un hombre con visión de país. A mí me causó una profunda emoción y creo que también fue muy emocionante como mexicano ver que los candidatos son capaces, a pesar de sus múltiples diferencias y del ambiente de competencia política tan intensa, en este tema que nos une a todos, cerrar filas en torno a México. Eso es lo más importante. Al final de cuentas, este es un tema de país, este no es un tema de elecciones, no es un tema de política, es un tema de la dignidad y el respeto que debe merecer nuestro país siempre. Ricardo Anaya decía que estaba correcta la respuesta, pero insuficiente, que habría que condicionar las negociaciones que tiene México vigentes a que cesen las amenazas de Estados Unidos. ¿Qué le parece eso, canciller? El presidente fue muy claro. México no tiene miedo a negociar, pero no va a definir sus posturas a partir de agresiones, a partir de actitudes irrespetuosas hacia nuestro país. Las negociaciones deben de continuar, como por ejemplo es el caso de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, y hay otras negociaciones en otras materias, otras discusiones, pero deben de darse en un clima de respeto, y ese es precisamente el punto central del pronunciamiento del presidente. El presidente no está proponiendo romper. Lo que el presidente está exigiendo es que haya un trato respetuoso a México y a la dignidad de los mexicanos. ¿Está condicionando el presidente que continúe México en la mesa a que cesen los ataques? El presidente no hizo un planteamiento específico en ese sentido, pero creo que el mensaje es muy claro, Carlos. México no va a seguir negociando el TLC o ninguna otra materia si no se respeta al país, no se respeta a la dignidad de los mexicanos. El Senado proponía suspender la cooperación en materia de seguridad. ¿Esto está sobre la mesa? La cooperación en materia de seguridad se da porque conviene a México. Así que las medidas que se tomen, no se descarta ninguna opción. Las medidas que se llegaran a tomar, si esta tónica en la relación continuara, tendrán que decidirse pensando en qué conviene a México, no necesariamente toda la cooperación que ocurre, pensemos, es simplemente para corresponder a Estados Unidos de alguna manera. La cooperación ocurre porque le conviene a México. Combatimos el crimen organizado haciendo coordinación con Estados Unidos porque es algo que es importante para la seguridad de México. No le conviene a México romper esta cooperación. Pero sí, hay que decirlo con toda claridad, hay distintos mecanismos de coordinación, hay nuevos acuerdos, en fin, hay muchas cosas que están en la mesa discutiéndose y que, por supuesto, podrían verse afectadas, el presidente fue muy claro, podrían verse afectadas si un tono de francamente poco respeto hacia México pudiera continuar. Vamos a ver cuál es la reacción del gobierno de Estados Unidos. Por lo pronto, hasta ahora, la única reacción que tenemos es que continúe el trabajo en el Telecán. ¿Esperan alguna consecuencia de este endurecimiento del tono de México en respuesta a Trump? Bueno, pues lo que esperamos es que se reflexione en los Estados Unidos, en la Casa Blanca, sobre la tónica de comunicación que ha prevalecido esta semana que está terminando, en la cual pues prácticamente todos los días hemos tenido algún tipo de agresión o de comentario injustificado sobre la realidad que se quiere presentar sobre México o la relación con México. Lo que esperamos es que haya una reflexión que lleve la relación a donde debe de estar, que es un tono de respeto y cooperación. ¿No esperarían que dieran marcha atrás a lo de la Guardia Nacional? Es una decisión de ellos, Carlos, pero hay que recordar que lo de la Guardia Nacional no es un fenómeno nuevo, es algo que ocurrió con el presidente Bush, con el presidente Obama, y pues todo dependerá cómo se implementa. La Guardia Nacional, sí, efectivamente, como me dijo a mí la secretaria de Seguridad Interior hace un par de días, si efectivamente hace labores solamente de soporte, no van armados, no participan en el control migratorio o aduanero, pero sería muy similar a lo que ocurrió con el presidente Bush, con el presidente Obama. El presidente Bush mandó 6,000 elementos, aquí se está hablando de entre 2,000, 4,000, es decir, estaría algo dentro de los parámetros de cosas que han ocurrido en la relación y que no han trastocado dicha relación.
pero si el envío de la Guardia Nacional resultara en una militarización de la frontera, es algo muy distinto y eso tendría, por supuesto, graves consecuencias sobre la relación bilateral. Así que tenemos que esperar a ver cómo se materializa esta medida, pero el presidente no estaba refiriendo específicamente a esto, se estaba refiriendo a algo tal vez más profundo y más importante, que es cuál es el trato que se propone a México, cómo se habla de México y de los mexicanos y cómo se enmarcan las negociaciones en el tono entre los gobiernos y entre los presidentes. Canciller, lleva, no sé, más de un año, más de año y medio, 2 años, Donald Trump hablando en este tono contra México. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la fibra que le tocaron al presidente? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso que hiciera que el presidente endureciera el tono contra Trump, siempre frente a las agresiones, las bravuconadas? El presidente Peña Nieto respondía de una manera muy serena, no contraatacaba, buscaba siempre una salida, y esta vez claramente contraataca cuando le dice a Trump: oiga, si usted está frustrado, no la agarre contra nosotros, agárrela contra su Congreso, contra sus leyes, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso, canciller? Nadie puede acusar a México, a su gobierno y por supuesto a su presidente de no tener una actitud constructiva, seria, serena en la relación con Estados Unidos y con Donald Trump. Si algo ha acreditado el gobierno de México es buena fe, una actitud constructiva en todos los temas. Y esto es algo que va a continuar, pero lo que francamente no es admisible es que ocurran episodios como de esta semana en el que todos los días, por pretextos o motivos diferentes, hayan agresiones y actitudes de este tipo contra México. Y el presidente creo que lo dijo con gran claridad. Esto pudiera tener una motivación no necesariamente originada en México, pudieran ser desencuentros políticos del presidente Trump con su Senado, con su Congreso, insatisfacción con sus leyes. Bueno, que las lleve allá, que esas frustraciones, esos desencuentros los desahogue allá, porque en México lo que hay es un país y un gobierno que ha demostrado serenidad, seriedad y buena fe, y así queremos seguir. No merece nuestro país el ser el objeto de críticas y de falta de respeto, francamente, como lo hemos visto a lo largo de esta semana. O sea, no ser el punching bag de Trump, ¿no? No ser la piñata de Trump. El presidente fue muy claro. Si el presidente Trump tiene frustraciones con respecto a su Congreso, a su situación política interna, que lo lleve allá, no que nos lo traiga a los mexicanos, que lo único que ha hecho el gobierno de México es actuar, insisto, con mucha seriedad, con gran serenidad y de una manera constructiva, para que a los dos países nos vaya bien. Muchas gracias, canciller, y muy buenos días. El canciller mexicano Luis Videgaray.